problemita que teníamos ahí. Y entonces, ¿qué me pueden decir? ¿Qué cantidad de cada solución? ¿Quiénes lo hicieron? Todos lo hicieron. ¿Sí? ¿Qué tal? Así fue que quedamos, ¿no? A ver, ¿quién me dice algo? ¿Cómo le fue con la preparación del medicamento? Un farmacéutico debe preparar 15 mililitros de unas gotas para los ojos para un paciente que padece pues de glaucoma. La solución de las gotas debe contener el 2% de un ingrediente activo, pero el farmacéutico solo tiene una solución al 10% y otra al 1% en su almacén. Es decir, que él tiene que, ¿verdad?, preparar las gotas, pero esas gotas deben contener el 2% de esa solución. Pero cuando él fue a buscar en su dispensario, ¿verdad?, resulta ser de que de esa solución tienes un frasco completo al 10% y otro frasco completo al 1%. No tiene el frasco al 2%. Es decir, que él debe unir, ¿verdad?, de la solución del 10%, cierta cantidad, y de la solución del 1%, cierta cantidad, para poder al final tener la solución concentrada a un 2%. La pregunta es, ¿qué cantidad de cada una de estas dos soluciones, tanto de la del 10% como la del 1%, debe usar para preparar en la receta? ¿Cuánto de cada una? Para que al final, ¿verdad?, se obtenga una solución al 2%. Y que sean 15 mililitros, que es la cantidad que, ¿verdad?, vamos a trabajar. A ver, cuéntenme, ¿qué hicieron? Hello. Profe, buen día. Buenos días, Catherine. A mí me dio la de 1%, me dio 1.67 y la del 10, 13.13. Perdón, ¿la del 1% te dio? 1.67. 1.67. ¿Y la del 10? 13.33. Pero si yo echo más de la solución del 10%, se va a disminuir tanto usando tan poquita de la del 1%. Ok, te estoy hablando a nivel lógico. Tú me estás diciendo a mí que se le pone más solución de la del 10%
que la del 1% para poder tener una solución al 2%. ¿Te parece que eso tiene lógica? A ver, me explico, pensando en la lógica primero. Si tú tienes una solución al 10%, es decir, que es mucho más concentrada, ¿verdad? Sí. Y una solución al 1%, si tú echas más de las del 10% que la del 1%, la concentración quedaría realmente al 2%. No. Como que no tiene lógica, ¿verdad? ¿Lo hice al revés? Me parece, no sé, pero haciendo el análisis, yo siento que debería echar como más de la del 1% y menos de la del 10% para poder tener un 2%, porque la solución debe estar es al 2%. ¿No? Bueno, sí, voy a reclamarlo. A replantear, ¿verdad? Ok, Katherine. ¿Alguien hizo algo? A ver, no sé. Pregunto. Aparte de Katherine. Yo, es solamente por lógica matemática, ok, si yo tengo tanto de este color y tanto de este otro color, por decirlo así, y yo quiero un poquito más de este que está al 1%, yo no puedo echar tanto de esto porque se me va a alterar demasiado la solución, ¿no? Pensando en tintes. ¿No les parece? A ver, ¿alguien hizo algo diferente? Profe, Dime. es que yo hice la ecuación. Ajá. Yo hice 0.1 por 15 menos x más 0.01 x es igual a 0.3. ¿Pusiste cuánto? ¿0.1? Por 15 menos x, porque, o sea, lo que me salga de x es, bueno, yo me dije, pues, lo que me salga de x viene siendo el 1%, y entonces a eso le resto 15, o sea, 15 menos lo que me sale en x y me debe dar lo de 10%, pero así lo hice y es verdad, no tiene sentido. Exactamente. ¿El resto del salón no hizo nada? ¿No? Nadie. Profe, o sea que para la del 1% lo que se debe hacer es 15 menos x, o sea, x vendría siendo 1.67, que entonces representaría el 10%. Y luego 15 menos ese 1.67. Sí, pero acuérdate, ajá, exacto. Realmente los valores que tú tienes son los correctos, lo único que los tienes en las variables que no son. ¿Me explico? Sí. El planteamiento para poder conseguirlo es correcto. El problema es que tienes las variables invertidas. Entonces, algo de lo que debemos estar claros en este tipo de problemas, ¿verdad? Es que nosotros debemos identificar claramente primero las variables para después, ¿verdad? Tener la ecuación clara y ver, ¿verdad?
si asignamos los valores correctos a las variables correctas. ¿Ok? Bien. Ayudándolos un poquito. Vamos a suponer, vamos a identificar las variables. ¿Está claro? Tenemos que preparar 15 mililitros. Cuando estamos hablando de 15 mililitros que hay que preparar, todos estamos pendientes, ¿verdad? Cuando tenemos que preparar 15 mililitros, nosotros vamos a asumir que ese 15 mililitros, ¿verdad? Va a ser el volumen de la solución al final, ¿verdad? 15 mililitros representa volumen de la solución. ¿Está claro? La cantidad. Y lo vamos a, ¿verdad? Le vamos a asignar la variable V, ¿verdad? Volumen, ¿verdad? De la iésima solución. Y por C, ¿verdad? Vamos a asignar a la concentración del iésimo ingrediente, ¿verdad? V, que va a ser mi variable para el volumen, que ya sabemos que va a ser 15 mililitros, el total. Y ese volumen va a ser igual a la suma del volumen de la concentración del 10% más el volumen de la concentración al 1%, que al final me va a dar el volumen total, que es 15 mililitros. Ojo con eso. Entonces yo tengo volumen y tengo concentración, que es lo que yo, ¿verdad? Voy a ver cuánto pongo de cada una de las soluciones. Adicional a eso, ¿verdad? Debemos tener claro, ¿verdad? Que si queremos que la mezcla final tenga un volumen del 15 mililitros y una concentración, que no podemos perder eso, y esos son los dos colores rojos que tenemos en el problema, debe tener 15 mililitros y una concentración del 2%. ¿Estamos claros? Entonces, mis ecuaciones serían, tendría dos ecuaciones. ¿Está claro? Una que tiene que ver con el volumen, ¿verdad? De la concentración, y otra que tiene que ver con el volumen total de la preparación. Entonces yo tengo mi primera ecuación, el volumen de la concentración va a ser el volumen 1 por la concentración 1 más el volumen 2 por la concentración 2. Es decir, la cantidad de cada una de las dos concentraciones, una al 10%, la otra al 1%. El volumen de la concentración va a ser el volumen 1 por la concentración 1 más el volumen 2 por la concentración 2. Y la otra ecuación, ¿verdad?, que yo tengo es el volumen total, que va a ser el volumen 1 más el volumen 2. Y nosotros tenemos claro que esto que está aquí, volumen 1 más volumen 2, va a ser el volumen total, y ese volumen total va a ser igual a 15 mililitros. Este que está aquí es 15 mililitros. Ojo que esto es volumen de las, ¿verdad?, cantidades. Esto que está acá es el volumen de las concentraciones. Entonces, partiendo de estas dos formulitas, ¿verdad?, yo voy a encontrar cuánto de cada una yo necesito. ¿Creen que pueden trabajar con esto para tratar de llegar a la solución? ¿Lo ves un poco, Catherine, un poco más claro con los dos? Sí, profe. Ok.
Porque este volumen de la concentración es el 15 por el 0.02, que es el que te dio a ti el 0.03, ¿verdad? Sí. El 0.3 es este que está aquí, que son los 15 mililitros al 2%, ¿verdad? Entonces, de este volumen 1, no sé cuánto, no lo conozco, ese volumen 1 va a ser, ¿verdad? Vamos a decir al 10%, y de este volumen 2, que no conozco tampoco, va a ser al 0.01%. El volumen 2 va a ser la cantidad al 0.01 y el volumen 1 va a ser, ¿verdad?, al 10%. Entonces ahí logras identificar. ¿Y qué hiciste? Cuéntame. Pero acuérdate que esta concentración tú no la puedes presentar en una ecuación si no tienes en cuenta, ¿verdad?, las cantidades, porque tú lo que realmente necesitas es encontrar cuánta cantidad. Ojo, exacto. Sí, pero son X, pero no es una sola X. Hay una X y una Y, o una X1 y una X2, porque son dos cosas diferentes. Porque hay una que es al 10%, es decir, esa es una variable, y otra que es al 1%, esa es otra variable. Es decir, no estás mezclando de la misma variable. Son dos variables diferentes. Tienes X y tienes Y. Ok. Porque es que no tienes una sola variable. Tienes dos variables. Tienes una variable que es al 10% y tienes otra variable que es al 1%. Ok, perfecto. Creo que ya lo logré, creo. Mi volumen 1, que este sería en la concentración del 10%, me salió a 1.67 mililitros.
Y mi volumen 2, que es al 1%, me salió a 13.33 mililitros. Y en total me dio a 15 mililitros. 15 mililitros. Ajá. Y entonces, cuéntame, ¿cómo hiciste eso? Ok, tendría que pasarlo al limpio porque lo hice a lápiz y como uno tiene que ir No, rápido. no, pero Pero puedo exacto, explicarlo, sí, sí, puedo explicarlo. explícalo y lo vemos, ¿no? Bien, lo que yo hice fue coger esta información que nosotros tenemos allí, que nos dio la profe, de las dos ecuaciones. Yo cogí Correcto. la ecuación número 2, que es la del lado derecho, y yo Ujú. despejé cualquiera una de esas dos variables. En mi caso, yo despejé la variable, ¿cuál fue? La variable V2, el volumen 2. Y bueno, yo Ujú. me fijé que mi variable V2 era del 1%. Así que, o sea, No, ojo, ojo, era la que esto, le pertenecía al volumen del ok, 1%. ok, O sea, ajá, C2. Eso me explico, pues. ya. Entonces, cogí esa, una vez estando esa ecuación despejada, la tomé y la reemplacé en mi primera ecuación, a donde está el volumen número 2. Entonces ya ahí, Una pregunta antes de seguir. Cuando tú asignaste los valores que tienes aquí, tú sabes, tú estás claro que V1 no lo conocemos, ¿verdad? no, sí, no lo conocemos V2 tampoco lo tampoco, conocemos. Y lo pero único que conocemos es V, V, que es mi ajá, V total que corresponde a, 15%. Bueno, 15 no, mililitros. 15 mililitros. Recuerda que esta es una ecuación en mililitros y la otra que tenemos allá al lado es la que va en por ciento, Sí, sí, ¿verdad? Entonces tú dijiste que 15 es igual a V1 más V2 y despejaste allí V2, es lo que yo V2. entiendo. Y me Sí, yo dijiste despejo que V2. V2 es igual a qué? V2 A es 15 igual a 15 menos menos V1. V1. Ok, Excelente. bien, bueno. Pasando a eso, tenemos que V por C sería 15 por, depende de la persona. Yo en mi caso, los porcentajes yo los hice como si fueran decimales, Es que siendo tienen que ser, 100%. es que Bueno, sí, tienen que ser como decimales. es que hay algunas personas Oh, que lo hacen 1%, por ejemplo. Pero bueno, en mi no, caso, tienen en que la ser como calculadora, en la calculadora. decimales. Es que tienen que utilizarlo como decimales. Es que así lo hice en decimales. Pero bueno, Ok, entonces ajá. SVS Esto, sería 15 por 0.02, que ese sería mi correcto. 2%, igual Ajá. a V1. Tendríamos ahí la concentración del 10%, la que sabemos, que sería 0.1 más, aquí viene la parte interesante, que sería lo que nosotros reemplazamos en V2, Ajá. 15 menos V1, cierro paréntesis, y está la concentración del 1% que conocemos, que sería 0.01. Ahora, Claro, te va a quedar una ecuación con una sola incógnita. exacto. Una vez con una sola incógnita, nosotros pues resolvemos, multiplicamos lo que tenemos que multiplicar, eh, siempre tratando de mantener el orden con los signos. Y entonces tendríamos que del lado izquierdo de la ecuación, 0.3 igual a V1 por 0.1 más 0.15, que saldría de la multiplicación de 15 por 0.01, que esa sería la concentración del 1%. Entonces, menos V1 por 0.01, que esa sería ya la multiplicación de lo que estaba dentro con la concentración. Ahora, luego de eso se pasa lo que no tiene parte literal al otro lado, al lado izquierdo, y ahí se restaría 0.3 menos 0.15, que eso daría a, no sé sumar ni restar. Pero bueno, Ay, eso daría a 0.15 positivo. Entonces, estaría del otro lado V1, que ese sería
Si se resta, pues sería 0.09 y ya ese 0.09 se pasa dividiendo y al dividir, pues daría el resultado del volumen 1, que sería 1.67. Y ya, pues, luego de eso, cojo ese 1.67 ya una vez conociendo, despejo en la ecuación número 2, la V1, la despejo, y entonces lo resto con 15 y ya tengo V1, V2, sí, V2. Yo creo que lo enredé un poco al final, pero espero haberme explicado. Exacto, lo hiciste muy bien porque realmente, teniendo en cuenta estas dos ecuaciones que les planteé, automáticamente entonces ya tú te ibas, ok, perfecto. Yo tengo una ecuación que tiene que ver con concentración y otra que tiene que ver exclusivamente con volumen. Ok, todo lo que dijo nuestro querido Juan, ¿verdad? Lo vamos a ver en este caso. Dice, reemplazando los datos del problema, nosotros tenemos estas dos ecuaciones, ¿verdad? Que es la que les acabo de dar. El volumen de la concentración total es igual al volumen 1 por la concentración 1 más V2 por la concentración 2. Y la otra ecuación que tenemos, que el volumen total, ¿verdad? Es igual al volumen 1 más el volumen 2, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos, ¿cuánto es el volumen total? Que es 15. Por el volumen de la concentración que yo estoy pidiendo, que es el 0.02, que es el 2%, es igual al volumen de la concentración 1 por el 10%, que sería 0.1, más el volumen de la concentración 2, que tampoco conozco, por el 0.01, que es el 1%. Sustituyendo los valores que yo tengo. Lo que yo necesito es al 2%, pero esa cantidad al 2% es realmente de la suma de las distintas cantidades, una al 10% y la otra al 1%. Tengo dos incógnitas. ¿Qué cantidad del 10%, que es V1, y qué cantidad del 1%, que es V2? Ok. Otra información que tenemos es esto que está aquí, ¿verdad? Que el volumen total es 15, pero ese volumen total es igual al volumen 1 más el volumen 2. Y si nosotros ahí despejamos V2, que fue lo que hizo Juan, nos queda que V2 es 15 menos V1. Luego ese 15 menos V1 lo voy a sustituir aquí donde está V2. Donde está este V2, teniendo en cuenta la otra ecuación que yo tenía, voy a despejar 15 menos V1, porque ese lo conseguí al despejar en esta ecuación. Y ahora me queda una ecuación con la incógnita V1, que es una sola incógnita. Multiplicando aquí, multiplicando acá, haciendo reducción de términos, ¿verdad? Y arreglando todo, toda ecuación de primer grado, multiplicando, pasando de un lado al otro y despejando, yo encuentro que mi V1 vale 1.667 mililitros. Aquí yo encuentro, ¿verdad? ¿Cuánto vale V1? Al encontrar aquí cuánto vale V1, solamente me voy acá a mi segunda ecuación, ¿verdad? Despejo el valor de V1 que conseguí acá, que es 1.667 mililitros. Ese valor se lo resto a 15 y encuentro que V2 vale 13.33 mililitros. ¿Ok? Entonces ya yo tengo V1 y V2. ¿Cuánto de V1? 1.67 mililitros, que va a ser de la concentración al 10%. ¿Verdad? ¿Cuánto de V2?
13.33 mililitros, que va a ser de la concentración al 1%. Es decir, que voy a poner más cantidad del 1%, menos cantidad del 10%, para poder encontrar una mezcla que tenga 15 mililitros al 2%. ¿Y cómo voy a contestar esto? Porque así lo tienen que contestar ustedes de esta forma. Luego, para preparar 15 mililitros de gotas al 2%, debemos utilizar 1.667 mililitros de solución al 10% y 13.333 mililitros de solución al 1%. ¿Ok? ¿Estuvo claro? ¿Alguna pregunta? Vengo, denme 5. Oftalmológicas. Tengo todavía el micrófono abierto. Llegué. A ver, Juan. Juan mandó su...
Ya todo bien despejadito, bien multiplicadito. Excelente. ¿Alguna pregunta? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Quedó claro? Después que no lo habían hecho, miran cómo lo resolvieron sin ningún problema. Pero hacían falta estos tips, ¿verdad? Esto es muy importante para los problemas de concentración que tienen que hacer. ¿Podemos avanzar, chicos? ¿Estuvo claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Yo creo que con lo que tenemos aquí en la presentación, más el problema pues de Juan, que realmente está detallado, al final era exactamente lo mismo que hizo Catherine, lo único que Catherine, ¿verdad? A la hora de darme la respuesta me cambió las variables, pero era exactamente lo que habías hecho, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Yo había dicho que el 1.67 era el 10, no, ¿cómo fue? El 1% y el otro era el 10. Correcto. A la hora de dar la respuesta me cambiaste los porcentajes, pero realmente el volumen 1, ¿verdad? Era lo que tenía que ver con el 10%. Entonces ahí quizás tu error estuvo en donde no realmente habías identificado claramente las variables para poder, ¿verdad? Saber cuál era una y cuál era otra. ¿Ok? Pero sí ibas por ahí, estabas muy bien en ese sentido. ¿Ok? Excelente. Bien. ¿Avanzamos? Dice el siguiente problema. Suministro de calmante. Y vamos a trabajar este problema de suministro de calmante. ¿Qué dice este problema? La concentración de cierto calmante suministrado mediante suero varía en su efectividad en el tiempo según la expresión C es igual a T al cuadrado menos 2T más 5. Ese T es al cuadrado, aunque ahí quedó como que muy grande, no sé, en el momento de hacerla, a ver si la cambio por las nuevas ecuaciones que se actualizaron en el programa. C es igual a T al cuadrado menos 2T más 5. Donde C se mide en miligramos por litro y el tiempo en horas. Se determinó que el calmante no produce daños colaterales y es efectivo si la concentración es de por lo menos 8 miligramos por litro y a lo más 13 miligramos por litro.
La pregunta, ¿durante cuánto tiempo es efectivo el calmante? Me dan una ecuación que se refiere a la concentración de cierto calmante, ¿verdad? Que es suministrado pues vía intravenosa, ¿verdad? Y que esa concentración varía en su efectividad en el tiempo, ¿verdad? Y que se determinó que ese calmante no produce daños colaterales y es efectivo si la concentración es de por lo menos 8 miligramos por litro y a lo más de 13 miligramos por litro. Allí es efectivo y no produce daños colaterales. Ahora queremos saber durante cuánto tiempo es efectivo el calmante. A ver, chicos, cuéntenme. ¿Qué sugieren hacer? ¿Cómo lo enfocarían? ¿Cómo mis médicos me van a decir que, ¿verdad? ¿En qué tiempo, ¿verdad? Es efectivo el calmante y se me va a quitar el dolor porque me está doliendo y necesito, ¿verdad? Que se me quite el dolor porque me siento mal. Entonces yo llego y ustedes me van a decir, profesora, este es el calmante que le va a funcionar a usted para que le quite el dolor. No va a tener daños colaterales. Y la concentración es de por lo menos 8 miligramos por litro y a lo más de 13 miligramos por litro. Yo quiero saber a qué hora se me va a quitar el dolor porque yo quiero el medicamento. Ustedes saben que ustedes se toman un medicamento o ustedes le suministran un medicamento y eso no le va a quitar el dolor ni el malestar pasando la tráquea, ¿no? Eso lleva un tiempo si es una pastilla o un jarabe, o si es intravenosa, mira, le vamos a poner el calmante por venoclisis, pero usted tiene que esperar porque hay que esperar un tiempo que eso haga efecto. Bueno, ese es el tiempo que yo quiero que ustedes me digan. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para que se me quite el dolor? ¿Qué sugieren hacer? No es una desigualdad, profe. Claro que es una desigualdad, Valencia. ¿Y cuál es esa desigualdad? A ver, cuéntamela. 8 sería mayor que la ecuación. Mayor, 8. Por lo Men- menos. mayor Por igual. lo menos. Sería mayor igual, entonces. 8. ¿O Ajá. quién es mayor o igual? 8. Menor igual. ¿Ah? ¿Cuál sería la desigualdad? A ver, cuéntamela. Ojo, si la concentración es de por lo menos 8 y a lo más 13. ¿Cómo sería esa desigualdad? Dime, Valencia, ¿cómo la escribiste? Yo había escrito que 8 tenía que ser mayor o igual que la ecuación y menor que 13.
porque decía por lo menos, entonces supuse que era una cantidad mínima necesaria. Exacto. Es que me dices una cosa y me escribes otra. ¿Cómo tendrías una ecuación en donde sería, me estás diciendo, mayor que 13 y menor que 8? ¿Cómo sería eso? A ver, ¿cómo sería la desigualdad? ¿Alguien que me aclare eso? Yo hice dos. A La ver, primera sería t al cuadrado menos 2t más 5. Eso es menor o igual a 8. Y la segunda, t al cuadrado menos 2t más 5, menor o igual a 13. pero es que no puedes tener la misma concentración. Acuérdate que te estamos hablando. Eso es una sola concentración que tiene que estar entre los dos parámetros. Profesora, yo lo puse como 8 y mayor o igual a t al cuadrado menos 2t más 5 menor a 13. Pero ¿cómo así mayor o igual? ¿Quién? ¿El 8 es el mayor o igual? Ajá. Puse el 8 como mayor o igual y el 13 menor. Pero Por- si 8, ¿cómo va a ser 8 una concentración menor que 8, pero mayor que 13? Por eso mi interpretación más que todo es como que 8, o sea, puede ser igual a 8 o mayor a 8, ¿cierto? La concentración dice, se determinó que el calmante, ojo, porque es que tenemos que leer lo que nos están dando. Se determinó que el calmante no produce daños colaterales y es efectivo si es de por lo menos, ojo, ¿qué entienden ustedes de por lo menos? La concentración debe ser de por lo menos 8 miligramos por litro y a lo más de 13 miligramos por litro. Allí debe estar la concentración. Por lo menos 8 y a lo más, leyendo lo que dice el problema. Por lo menos 8 y a lo más 13 miligramos por litro. Para que haga efecto, ¿verdad? Y no produzca daños colaterales. Ustedes se dan cuenta que a veces a ustedes les mandan una pastilla, ustedes dicen, no, tómate una Tylenol. Pero cuando se van a tomar la Tylenol, el mismo frasco les dice 2 tabletas. Es decir, que te debes tomar 2 tabletas juntas. Porque si te tomas una, no te va a hacer el efecto que tú estás buscando. ¿Me explico? A ver si entendí, profe. Entonces no puede ser ni 9 ni 10, solamente esos de 8 o 13. No, sí puede ser. Sí, a lo menos 8, a lo más 13. Es decir, que debe estar en ese rango. ¿Ok? La ecuación. Lo que ustedes deben ver es esa ecuación en qué rango está. ¿Cuál sería la desigualdad para ese rango? Porque me están diciendo que el calmante no produce daños colaterales y es efectivo si la concentración es de por lo menos 8
y a lo más 13. Es decir, que si tiene 14, 15, 16, puede producir daños colaterales. ¿Me explico? Y que si de momento tiene 2, 3, 4, 5 miligramos, pues no va a ser efectivo, porque lo menos que puede tener es de 8. ¿Ok? Tenemos que aprender a leer e interpretar la información que nos están dando. Por eso les pregunto cómo sería la desigualdad. Profe, yo la puse t cuadrado menos 2t más 5 debe ser mayor o igual a 8, pero menor o igual a 13. Es que eso es lo que te está diciendo el problema, Catherine. Entonces, con esa desigualdad, tú tienes que conseguir, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo es efectivo ese calmante? Si está en esos intervalos. ¿Sí? Okay. Entonces, a trabajar eso. Pues. ¿Todo estuvo claro con lo que explicó Catherine? ¿Todos entendieron? Porque es que yo tengo que leer la información y estar claro en lo que me están diciendo. Cuando me dice, por lo menos, es lo mínimo que debo tener. Y a lo más, es lo máximo que yo tengo que tener. Yo tengo un mínimo, ¿verdad? De concentración y un máximo de concentración. Entre ese mínimo y ese máximo, ¿verdad? Yo voy a conseguir lo que necesito, que es que el calmante sea efectivo y que no produzca en el paciente daños colaterales, no le vaya a dañar el hígado, no le vaya a dañar el páncreas, no venga un problema de estómago, qué sé yo. ¿Estamos? Por eso le dicen, no, que si es un medicamento que vas a ser tomado, tiene que ser después de comida, porque de momento si te lo tomas antes, viene el problema del daño colateral que es en el estómago. ¿Por qué? Porque de momento si te metes un medicamento, ¿verdad? Estás tomando medicamento y no tienes nada en el estómago, después viene el problema, ¿verdad? Del dolor estómago, de las úlceras y de todo lo demás, porque necesitas tener comida en el estómago para poder tomarte de momento algunos medicamentos, otros no lo necesitan. Para que el calmante sea efectivo, te dicen, ¿verdad? Que la concentración debe ser de por lo menos 8 miligramos por litro y que a lo más 13. Quizás cualquier cosa mayor de 13 va a producir un daño colateral. Y que cualquier cosa quizás menor a 8 no va a ser efectivo porque no te va a quitar el dolor. Quizás algo mayor que 13 sí te va a quitar el dolor más rápido, pero va a tener daño colateral. Entonces, por eso te dan este intervalo de trabajo. Para, ¿verdad? Que sepas que no va a producir daños colaterales, pero que te va a quitar el dolor. ¿Estuvo claro con lo que tienen que trabajar, señores? Es muy importante que ustedes sepan leer e interpretar esto.
Yo supongo que todos están trabajando, ¿no? Yo estoy aquí esperando que me digan cuánto tiempo es efectivo el calmante y qué hicieron. Ya por lo menos la ecuación inicial la tienen, ¿no? La desigualdad.
Profe, Dígame. la respuesta la da como intervalo. Es que no sé qué te dio a ti. La pregunta es durante cuánto tiempo es efectivo el calmante. ¿Qué me dices tú? ¿Durante qué tiempo? A ver, doctora, dígame, porque yo quiero saber cuándo se me va a quitar este dolor. Si no, voy a cambiar, doctor. Profe, A ver. es que a mí me dio como intervalo, pero no sé cómo leer eso en hora. Solo voy a leer como está ahí, pues. Que agarrando 3 y 8 unido con de 8 a más infinito. De 8 a más infinito, ¿qué? Es el intervalo. De 8 a más infinito es el intervalo. Tú me estás diciendo que 8 es hora, ¿verdad? Ujú. Que después de 8 horas y por el resto de la vida, a mí se me va a quitar el dolor. Porque si es a más infinito, es el resto de la vida. No me van a tener que poner más nunca nada porque ya el dolor se me va a quitar. A ver, doctora, dígame, ¿eso? Supuestamente el que me dio, sí. ¿Tiene lógica, doctora, que usted me dé una pastilla y que me diga, tómese esta pastilla, este calmante, vamos a ponerle este calmante en un venoclisis, en un suero, y usted va a tener dolor hasta las 8 horas. Después de 8 horas y por el resto de la vida, porque es hasta más infinito, usted no va a tener dolor. ¿Eso es lo que usted me está diciendo, doctora? Sí, pero está mal. Sí, ¿tiene lógica? ¿Tiene lógica? No. Aguánteselo por 7 horas, porque a partir de las 8 horas, usted no va a tener dolor nunca más. Mínimo me voy a morir a la 8ª hora, porque mis chicos, mis niños, necesito que tengan lógica, ¿ok? Piensa que te puede, doctora, ¿cuánto le damos? Este medicamento trabaja de esta forma para poder que no le haga daño. ¿Cuánto le vamos a suministrar? O sea, las dosis de los medicamentos en los hospitales, si ustedes se dan cuenta que las enfermeras solamente suministran lo que el médico dice. Y si usted le dice, deme otra más, ¿qué le dice la enfermera? No, tengo que esperar que el doctor autorice. Tengo que esperar que el doctor diga. Si necesita un calmante adicional porque este no le quita el dolor, yo no puedo darle, porque yo tengo que esperar que el doctor me diga. Entonces, el doctor va a decir, porque él sabe hacer estos cálculos y le puede decir, no le des más medicamento que le vas a dañar el hígado. Recuérdese que esta es una glándula que metaboliza todos los medicamentos que yo le estoy dando y si ustedes se les suministran más y las enfermeras, los que están aquí que han vivido un momento en el hospital o con el tío, con la abuela, con un vecino, papá, mamá, qué sé yo, el hermano, se dan cuenta que las enfermeras no pueden poner las dosis adicionales si le dice automáticamente, yo tengo que esperar que el doctor diga qué es lo que yo le tengo que dar. Entonces, la doctora Catherine, ¿verdad? ¿Fuiste tú? Sí. Catherine dijo que usted se tiene que aguantar el dolor por 7 horas porque a la 8ª hora es que se le va a quitar el dolor por el resto de la vida porque eso es hasta el infinito y más allá. Buzz Lightyear. Al infinito y más allá. A ver, doctora, ¿sí? Ya estoy haciendo la corrección, profe. No, no, mamita, lo que quiero es, y ojo, y es con todo el grupo, porque si los demás no han dicho nada, porque no tienen ni idea qué hacer. O sea, por lo menos estás haciendo algo, pero a lo que voy es esto, acuérdate que tú eres la doctora de cabecera en este momento y tú eres la que nos está recomendando qué debemos hacer. ¿Ok? Entonces, con esta información que tenemos aquí del medicamento, me vas a decir qué hago. Entonces, a ti te toca.
¿verdad? Calcular y hacer el procedimiento porque los doctores, dale, ponle 13 semao, dale, ponle. No, no, eso no es así, ¿verdad? Nosotros debemos tener los parámetros y para eso están las matemáticas. Entonces, doctora, dígame. Y el resto de los galenos que están aquí, ¿no? Concuerdo con Jan. Sí, a mí también me dio a 3 igual tiempo. No parece. Sí, sí, 3 a 4 horas. Eso. Usted le dio que el calmante es efectivo entre 3 y 4 horas después de ser administrado. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Quién es la otra que dijo sí? Que no la logro localizar. Nicole. Aquí. Nicole. Ok, Nicole. Sí, lo que pasa es que como la tengo reducida las imágenes por la pantalla viendo el PPT. Sí, es correcto, es correcto. El calmante es efectivo entre 3 y 4 horas después de ser administrado, es correcto. Entre 3 y 4 horas. Ahora, Ian, que fuiste tú, ¿verdad, Ian? Ian, tú tienes eso bien bonito, bien esquematizado y cuéntame qué fue lo que hiciste. Lo pone, ajá, dime lo que hice, cuéntame. Es que las tenías que hacer por separado en este caso, sí la debías hacer por separado. Dale. Ojo, mayor, igual. Correcto. Ajá, allí ¿qué hiciste? Allí hiciste la factorización, te quedó t igual 3, t igual menos 1, después te fuiste a los cuadritos estos que trabajábamos con desigualdad, ¿verdad? A ver cuál cumplía en los intervalos para que fuera mayor o igual que 8. Entonces ahí te dio de menos infinito a menos 1 y de 3 a más infinito. En la primera. Ajá, cuando te fuiste a la segunda. Desechar. Claro, porque es que al final lo que se te cumple para los dos intervalos que estamos hablando, ¿verdad? Cuando te fuiste a la recta real, 0, entonces estaba 1, 2, 3, 4, que fue que conseguiste, y hacia la izquierda tenías menos 1, menos 2, ¿verdad? ¿Qué se cumplía ahí? El intervalo que iba entre menos 1 y menos 2 y el intervalo que iba entre 3 y 4, ¿verdad? Cuando fuiste a hacer la gráfica de los valores que incluían. Entonces, si desechamos los tiempos negativos, ¿verdad? Entonces me van a quedar solamente los tiempos positivos. Y los tiempos positivos, los únicos que, ¿verdad?
cumplen con las dos desigualdades. Ojo, con las dos, porque tienes que ver que cumplen con la anterior que viste y con esta nueva. Porque la anterior, recuerda que me dijiste que era de -1, perdón, de menos infinito a -1, unión de 3 a más infinito. Y en esta te dio de entre -2 y 4. Así que nada más te está quedando el sector que está entre 3 y 4. ¿Sí? Cuando hiciste el estudio. Ok, perfecto, eso mismo es. Excelente. Ahora pones eso todo bien bonito, no sé si Juan tú lo tenías igual. Lo pones bien bonito y se lo mandas a tus compañeros, pues. Es turno de Jean. Es turno de Ian. Y la respuesta, ¿verdad? Es esa. Es efectivo entre 3 y 4 horas después de haberse administrado. Es correcto. Así que haces todos los estudios y todos los esquemas para que le quede claro la desigualdad. Recuerden que yo les dije a ustedes que para trabajar este tema ustedes tenían que revisar todo lo que era desigualdades. Y este es un problema que tiene desigualdades. Interesante, ¿verdad? Profesora, una consulta. Dígame. En el caso, pues ya cuando se tiene el resultado expresado en desigualdad, o sea, ¿cómo sería? Porque es que esa es la parte que me tendría un poco confundido. Sí, sí vi los números 3 y 4, pero no, o sea, no sé. ¿Cómo así? No. ¿Cómo haces la gráfica para verla, identificar? ¿Es lo que No, estás no, preguntando? digo que, o sea, es que no estoy seguro si el intervalo que me da es la manera en la que se interpretó al momento de pues, redactarlo así como lo tiene usted en la diapositiva. Porque por lo menos sí tengo los números 3 y 4, pero no, o sea, mi pregunta acá como... ¿Cómo sabes si son esos? Ajá, exacto, o sea, Ya te explico, ya te lo mando para que lo veas en la gráfica. Porque realmente lo que te lo va a decir es la gráfica. Cuando haces el estudio, ¿verdad? por eso que en el intervalo quedaría siendo, o sea,
igual, o sea, teniendo el igual también, ¿no? Porque incluye el número. Claro que sí. Vamos a buscar. Aquí. Y del otro lado. A ver. Ah, pero ya lo mandó y está listo. Me dicen cualquier cosa. Exactamente lo que mandó ya. Pero te lo voy a poner acá en. Vamos a ver. Ya lo ves un poco más claro acá. Pero es exactamente lo mismo que mandó ya. A ver, Cook. ¿Viste lo que acabo de mandar? ¿Te llegó? Ah, sí. Ok. Cuando tú trabajas la primera desigualdad, es decir, que 8 es menor o igual que t cuadrado menos 2t más 5, la solución, ¿verdad? Te da de menos infinito a menos 1, unión 3 a más infinito. Entonces eso tú lo pones en la gráfica, ¿verdad? De menos infinito a menos 1, ahí está la flecha,
y de 3 a más infinito. Cuando te vas a trabajar la segunda parte de la desigualdad, que sería t cuadrado menos 2t más 5 menor o igual que 13, allí la solución te da de menos 2 a 4. ¿Está claro? Bueno, ese 2 a 4 puede ser es cerrado, no hay ningún problema ahí. Entonces, cuando tú lo pones allí, ¿verdad? Y la graficas en la misma gráfica, en la misma recta donde estaba la gráfica anterior, te das cuenta que las dos partes que están en las dos soluciones, ¿verdad? Son los tiempos que están entre menos 2 y menos 1 y 3 y 4. Pero como ya tú sabes por definición que los tiempos negativos no se toman, ¿verdad? Eso usted lo aprendió perfectamente en física. Los tiempos negativos yo los descarto automáticamente. Lo único que queda haciendo solución, ¿verdad? Es entre 3 y 4. Entonces, por eso tú puedes definir que es entre 3 y 4, porque a la hora de señalar y hacer la gráfica, te das cuenta que es el único tiempo que se cumple para los dos intervalos. Para el primero, cuando era mayor o igual que 8, y para el segundo, que era menor o igual que. ¿Estuvo claro? Sí, gracias, profesora. Ok. Revisen el que ya mandó para que vean las desigualdades. Él tiene una letra desde ya de doctor que hay que adivinar, pero con esa guía y haciendo el estudio de las desigualdades, ¿verdad? Ustedes pueden trabajarlo sin ningún problema. Denme 5 que ya ven, mientras lo revisan.
¿Ok? ¿Estamos claras? ¿Sí? Excelente. Ok. Este está de tarea para la próxima clase. La rapidez a la que una pastilla de vitamina C empieza a disolverse depende de su área superficial. Una marca de pastillas mide 2 centímetros de largo y tiene forma de cilindro con una semiesfera de 0.5 centímetros de diámetro, unida en cada uno de sus extremos. Ver la figura. Una segunda marca de pastillas se va a fabricar en forma de cilindro circular recto de 0.5 centímetros de altura. ¿Ya? Necesito que Juan le haga captura y le envíe eso mismo, Juan. Ok, esa le quedó ahí. Encuentre el volumen de cada pastilla. Ahora sí. Ahora sí. Excelente. Ok, eso ya Juan lo tiene claro ahí. Tiene dos partes. Encuentre el diámetro de la segunda pastilla, el diámetro de esta pastilla. La primera era en cápsula y después va a ser una pastilla normal, ¿verdad? Para que el área de esta, ¿verdad?, sea igual al área de la primera pastilla. Área, nosotros trabajamos área y volumen, recuerden. Y la segunda es, encuentro la parte B, encuentre el volumen de cada pastilla. ¿Ok? Recuerden que área es una cosa, volumen es otra. ¿Sí? Ok, eso es lo que tenemos de tarea.